Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama autoridades y violencia. Es un tema súper chévere que me agrada bastante. Yo lo dividí básicamente como en varios temas, respondiendo cada una de las preguntas que nos hacían sobre el taller. Y la primera fue una defensa y las autoridades y autoridades estrictas. Eh, para esta parte, pues quiero como hablarles a fondo un poco de cada una de las cosas, que sería la parte de una defensa de la autoridad estricta. Puede articularse, es distinta a las perspectivas de la filosofía, sociología y educativa, o incluso de la psicología. Aquí te presento, les quiero presentar como una parte de argumentos donde vemos la estructuración, donde la primera parte podríamos ver el orden y la estabilidad social, que como para irnos metiendo un poco en el tema, lo vamos a ver de la siguiente manera, que puede ser mantener un orden comunicativo y complejas y complejidad. Para esta parte vamos a ponerlo como evitar el caos y la anarquía, establecer reglas claras y consecuencias, para poner la parte de coordinaciones y acciones colectivas en el momento de la crisis. Y también podemos ver una parte donde lo veíamos anteriormente, que eran las catástrofes, las guerras. Para esta parte hablamos sobre las autoridades flexibles, en la cual sabemos que ni se elimina ni ahí tenemos una necesidad de normas, por lo que se transforma en el modo en el que se ejerce frente a la rigidez de las importantes autoridades. Eh, con esto vamos directamente sobre el tema del dilema de la obediencia, el valor moral, la desobediencia a los instrumentos, el cambio histórico. La obediencia no se exime la responsabilidad, que es algo que sucede bastante, que las personas piensan que porque tenemos una libertad no tenemos que cumplir como con ciertas normas y ciertos parámetros dentro del entorno social. Por eso hablamos mucho del valor moral, el cual es una obediencia que tenemos que tener todos. Como decía Henry Thoreau, la obediencia es el verdadero fundamento de la libertad. Los obedientes no deben de ser esclavos. También tenemos la parte de los cambios históricos, al que actualmente pues ya no somos soldados oprimidos, desde que se desataron y se unieron a las revoluciones, como la Revolución de Rusia de 1917. También tenemos la parte de los esclavos rebeldes, como rebeliones y liderazgos que se esparció, y actualmente pues nada de esto ya existe, ya hemos cambiado, somos una sociedad completamente diferente. También tenemos la parte de las responsabilidades, uno de los grandes aprendizajes del siglo XX, y especialmente después de los juicios. Se cumplían las órdenes y no había excusa, no había ninguna excusa moral y válida. Por eso se niega a obedecer ciegamente el que salva la dignidad humana y su rebeldía. También tenemos la parte de una igualdad, de tener una igualdad al ser leal dentro de nuestro patrimonio. Eh, Su rebelión no es una traición, sino es una fidelidad a la causa más alta. Por ejemplo, tenemos la parte de los militares, de los cuales no se niegan a cumplir las órdenes negociadas, de los periodistas, los cuales denuncian a los gobiernos, y los trabajadores sindicalistas que se defienden para que les cumplan con lo que les están ofreciendo. También tenemos la parte de las autoridades, las cuales no necesitan no tienen la necesidad de desafiar directamente al gobierno. También tenemos la función de los mecanismos, que no es una corrección interna. Y también podemos ver la forma de impulsar y reformar las necesidades. Pues ya como para terminar esta parte de este tema, tenemos la parte
de la obediencia es una superior a la justicia, a la conciencia humana. Su valentía se radica no solo en verse rebeldes, sino en hacer bien desde una posición de desventaja, sabiendo que enfrentado a los riesgos reales, obedece y no se desobedece a obedecer justicias de una revolución. Tenemos también, ahora vamos a hablar sobre el cuarto tema, que era una defensa, que era una defensa del subordinado y obediente. Para este tema lo tenemos desde la obediencia, no es una sumisión. Tenemos también la parte que nos implica una renuncia al juicio personal. También podemos verlo de la manera que puede ser una forma de una virtud cívica, de una humildad y una responsabilidad. Para esto es indispensable que para un funcionario de una comunidad se organicen ciertos proyectos colectivos. Podemos verlo también desde la disciplina, la lealtad y el compromiso. También podemos observar que se basa desde el orden y la cooperación. Se garantiza la ejecución definitiva y efectiva de las tareas comunes. Podemos ver también el aporte a la estabilidad y la percibibilidad. Y también podemos observar el tema de evitar los conflictos y el tema de los temas caóticos. También tenemos el tema de que no se niega ni se nos significa que se cegará, es elegir y obedecer a los respetos en cuestión de acatar el bien de un grupo. Ya como para concluir este tema, tenemos la parte de que si un subordinado es obediente, no es una figura menor, sino que es una pieza central del orden humano y es obediente no lejos a ser una esclavitud. Puede ser una forma de madurar frente a la libertad. Como les venía diciendo, pues no solamente porque contemos con la libertad es que podamos, como se dice vulgarmente, hacer lo que queramos, sino que también tenemos que cumplir ciertos parámetros y ciertas reglas. También podemos ver como el tema de elegir y servir y construir, respetar, sostener un tejido común que es básicamente nuestra libertad y cumplir las leyes para nuestros países o para cualquier cosa que hagamos. Tenemos el último tema, que era una defensa de una descripción de las autoridades ideales. Para esto yo lo vi como que de la parte que es legítima es reconocer no solamente algo formalmente, sino también algo moralmente. Es justa, se aplican las normas de una equidad y sin favoritismo. Se sabe, se actúa y se critica. Es empática, es una estructura que a quienes nos guían, a los cuales nos guían, es firme pero no inflexible. Es sostenible al orden, pero no se costa de la dignidad ajena. Como por ejemplo el tema de las autoridades, la autoridad ideal nos impone, pero no significa que tenemos que incumplirla. Se gana el respeto y no solo se exige a la fuerza. Su liderazgo se basa en un ejemplo, no en el rango. Su presencia es el orden, sino también es el de corregirlo sin humillar a nadie. El buen pastor camina delante del rebaño, no detrás como un palo. Y ya para concluir ese tema también vemos las autoridades, es algo ideal, es algo ideal, no es una autoridad permisiva, es una figura que sabe conducir sin sofocar y también exigir sin maltratar. Como la apertura del futuro, una guía, una sabiduría que actúa y se justifica y se gana con respeto por lo que se hace. Esas es como las 5 preguntas que teníamos para la clase. También vi una que teníamos
que era como para responder como la pregunta que nos hacía, entre las autoridades y sus subordinados debe basarse en el respeto mínimo de la comunicación clara y justificada. Aquí, aquí podemos ver como la parte del respeto mutuo. Las autoridades debe tratar de subordinarse con dignidad y no con arrogancia ni con abuso del poder. Debe fomentarse en un ambiente donde también se trabaja, se respeta el rol y se da una responsabilidad a la autoridad. También tenemos una comunicación clara y abierta. Las autoridades no deben expresarse no deben expresarse expectativamente sobre uno de las instrucciones de manera clara. También, también debe estar dispuesta a escuchar las inquietudes y sugerencias que tenemos nosotros como ciudadanos. Por ejemplo, tenemos la parte de un ejemplo de coherencia. Un buen líder predica con ejemplos y sus aclaraciones. También tenemos la motivación del desarrollo, la delegación de confianza. Un líder siempre tiene tareas que confía en la capacidad de su equipo para cumplirlas. Y para concluir ese tema, pues tenemos la conclusión que debe basarse con un ser profesional, colaborativo y basado en valores éticos, o una autoridad por encima de las personas, que no está por encima de las personas, está guiando a facilitar el trabajo en equipo y el liderazgo efectivo que se impone dentro de las reglas para cada uno de nosotros. Pues quiero darles gracias por su atención y que tengan buen día. Gracias.